Un saludo a todos los miembros de la comunidad del embrión médico. Hoy vamos a hablar sobre riñón en herradura, debido al último caso que hemos subido a nuestras redes sociales. Por eso quédate en este video hasta el final. Se trata de este caso clínico que hemos puesto en nuestra comunidad en Facebook, donde tenemos el antecedente de paciente con 21 años de edad que presenta infecciones urinarias a repetición. Han escrito, por supuesto, muchos comentarios haciendo sus hipótesis diagnósticas. Siempre agradecemos que participen en los casos y den sus hipótesis, porque eso genera una discusión bastante saludable para nuestra comunidad. Yo, al ver esta radiografía, siempre me llamó la atención la posición en que se encuentran los dos riñones. Recordemos que un paciente con una infección del tracto urinario recurrente, no es descabellado pensar en que exista alguna variación anatómica o alguna deformación estructural de los riñones y las vías urinarias en general que faciliten la aparición de esta infección recurrente. En este paciente me impresiona que tenga un riñón en herradura. Si nunca habías oído hablar sobre riñón en herradura, te voy a contar con algunos detalles en qué consiste. Se trata de una malformación de origen genético, por supuesto, donde se traduce en una mal rotación o mal posición de ambos riñones, llegando a unirse en uno de sus polos. ¿Qué sucede? Que cuando uno se imagina que el riñón es herradura, te imaginas los dos riñones totalmente fusionados, y muchas veces no sucede así. Hay muchas variaciones, incluso algunas donde son difíciles de diagnosticar. El riñón en herradura se consideró como un hallazgo fortuito o un hallazgo patológico sin ninguna importancia hasta principios del siglo XX, cuando un urólogo cubano determinó que el riñón en herradura podía traer algunas complicaciones para los pacientes. Complicaciones desde el punto de vista urinario y extraurinaria. ¿Por qué? Porque no solo se trata de un paciente con una afinidad mayor o un peligro mayor, un riesgo mayor de desarrollar cálculos renales, hematuria, infecciones urinarias a repetición. También se ha demostrado en estudios recientes, desde el punto de vista genético, que el riñón en herradura puede ser más común de lo que pensamos, llegando a tener un caso cada 600 o 900 pacientes. Y alrededor de un tercio de estos pacientes que tienen un riñón en herradura pueden tener además otros trastornos genéticos, de origen genético, en otros órganos. Por lo tanto, es un diagnóstico que siempre hay que tener en cuenta. ¿Qué sucede? Con la tecnología que tenemos hoy en día, tenemos tomografía, ultrasonido con muchos avances, resonancia magnética. Es fácil diagnosticar un riñón de herradura con simplemente hacerle uno de estos estudios. Lo difícil es cuando no contamos con todas esas tecnologías y tenemos que recurrir a la radiografía. En esta radiografía vamos a aplicar un concepto conocido como ángulos de Gutiérrez. Gutiérrez es el urólogo cubano famoso, el que le hablé anteriormente, que desde 1931 y 1934 publicó dos trabajos donde estudiaba a los pacientes con esta patología, con un riñón en herradura. Fíjense que, aunque siempre todas las imágenes ponen que los riñones en herradura se unen o se acercan desde los polos inferiores, pudiese ser que en algunos pacientes aislados se ha encontrado que puede tener esta fusión desde un polo superior, entonces la herradura estaría invertida. Bueno, pero vamos a dibujar cómo lo hacían los primeros médicos que describieron esto y que realmente me llama mucho la atención. Yo había conocido sobre esto en la escuela de medicina debido a que alguna vez escuché a algún urólogo hablar sobre este tema, pero realmente como médico internista no dominaba toda la terminología relativa al riñón en herradura. No obstante, usted hoy, que es miembro de la comunidad del embrión médico, sí la va a dominar. Así que quédate en estos minutos para que veas cómo con una radiografía se pudiese sospechar que un paciente tiene un riñón en herradura. Aquí podemos estar viendo que lo primero es trazar una línea horizontal que une el borde de las dos crestas ilíacas. Paralela a esta y a nivel de la segunda vértebra lumbar se traza otra línea. Después que trazamos estas dos líneas, paralelas una de otra, una encima de las crestas ilíacas, la otra en la segunda vértebra lumbar, vamos a buscar los extremos más internos del cal inferior de cada lado
de los riñones. Entonces tenemos los dos cálices inferiores aquí señalados. Vamos a trazar una línea vertical totalmente paralela a la columna vertebral. En este caso la columna tiene un poco de desviación, pero bueno, eso no importa, nos llevamos el concepto. Verticales totalmente, digamos que forma un ángulo de 90 grados con la línea paralela inferior y superior. Entonces nos quedaría este tipo de cuadrado. Ya con este cuadrado lo que podemos hacer es crear un triángulo donde la base de ese triángulo va a ser la distancia que existe entre el cáliz inferior de cada lado. Después de haber creado este triángulo, nos damos cuenta que tenemos un ángulo inferior que sería este que señalamos aquí. Este ángulo inferior normalmente debería oscilar entre 64 y 103 grados de amplitud. Por el contrario, en el riñón de herradura, la apertura de este ángulo inferior oscila entre 7 y 37 grados. Quiere decir que si tenemos un paciente con estas características, hacemos esto y tiene entre 7 y 37 grados en el ángulo inferior, en este ángulo de Gutiérrez, que es como se llama, estamos en presencia de un paciente que tiene un riñón en herradura. Muy interesante. Me gusta siempre volver a esta medicina, digamos, más clásica y más simple, porque cumple con el axioma de nuestra comunidad, y es que la solución siempre es la más simple.